Episodio 29. Bajo el agua. Estamos ubicados en el gran salón donde los estudiantes admiraban el enorme espejo transmisor, donde se veía a los 4 campeones a punto de saltar al lago negro, para salvar a un rehén que se encontraba en el fondo, pero la campeona francesa parecía asustada al saber quién es su rehén, mientras que el campeón de Gringotts parecía estar luchando por contener su furia al enterarse que su esposa estaba en el fondo del lago, mientras que los campeones de Durmstrang y Hogwarts luchaban por mantenerse de pie. Al ver esto, Ludo Bagman decidió no perder más el tiempo, rápidamente colocándose a un costado de Dumbledore, quien fue el encargado de explicar el cómo se llevaría a cabo la prueba. ¿Campeones listos? La ex estrella de Quidditch cuestionó, recibiendo un asentimiento de 2 de los 4 campeones, siendo estos Cedric y Víctor. ¡Fuera!, gritó usando su varita para imitar el sonido de un disparo, dando así inicio a la segunda tarea. Rápidamente Flair y Cedric saltaron al agua, siendo seguidos por 2 espejos transmisores, mientras que Víctor comenzó a lanzarse algunos hechizos sobre su cabeza y cuello. Por su parte, Harry saca su varita comenzando a murmurar un hechizo muy confuso, mientras realizaba intrincados movimientos a su alrededor. Luego de unos 10 segundos, Víctor finalmente terminó de realizar sus hechizos, saltando al agua. En medio de su pequeño ritual de preparación, Harry logró distinguir que algunos rasgos de Víctor se estaban modificando, pero decidió no darle importancia por ahora, centrándose en crear el mejor hechizo de recubrimiento que él pudiera hacer. ¿Cuándo fue que aprendió ese hechizo?, se cuestionó mentalmente el director de Hogwarts, tras haber reconocido aquel complicado patrón, al mismo tiempo que el comentarista, Ludo Bagman, observaba cómo el espejo se había dividido en 4 secciones, cada uno mostrando un campeón diferente. Parece que los campeones de Hogwarts y Beaux Batons han decidido utilizar el encantamiento casco burbuja. Declaró con emoción, y con esto la atención de todos se enfocó en los antes mencionados, quienes nadaban cerca del fondo del lago, con una burbuja de aire alrededor de sus cabezas. Por su parte, el campeón de Durmstrang, Viktor Krum, ha decidido utilizar una transfiguración parcial. Entonces todos vieron cómo Víctor se movía fácilmente por el agua, mientras que su cabeza y cuello se habían transformado en los de un tiburón. Hubo varios murmullos acerca del talento del búlgaro con la transfiguración, mientras que varios se preguntaban acerca de las acciones del último de los Potter, jadeando de sorpresa al ver cómo este generaba una enorme burbuja a su alrededor, la cual parecía ceñirse a su cuerpo. ¿Qué acaba de hacer?, era la pregunta más sonada en el gran salón, pero Ludo no sabía qué decir. Afortunadamente Albus decidió que esa era una pregunta que podía responder. Ese es un hechizo avanzado llamado recubrimiento, es, en palabras simples, la versión mejorada del casco burbuja, siendo evidentemente más poderoso. Esto asombró a todos, incluso algunos estudiantes de los grados superiores, susurraban preguntas acerca de por qué no les enseñaban ese hechizo en lugar del casco burbuja, a lo que Albus respondió: comprendo su inquietud acerca de por qué este hechizo no se encuentra en nuestro plan de estudios, y la razón es que si bien el recubrimiento es mucho más efectivo que casco burbuja, también consume mucha más magia, por lo que, de mantenerlo mucho tiempo, la bruja o mago menor de 20 años podría desmayarse debido al desgaste de energía, y en casos muy extremos podrían morir. Ante esta explicación hubo varios murmullos acerca de un hechizo como ese. Si eso es verdad, ¿por qué Potter se arriesgaría a usarlo?, preguntó un estudiante de Ravenclaw, recibiendo varios asentimientos de otros estudiantes, quienes también se hacían esa pregunta. Albus estaba por responder, sin embargo, el representante de la nación Goblin se adelantó. Eso se debe a que, Lord Potter Black Gryffindor Slytherin Gringotts, cuenta con un núcleo mágico sorprendentemente grande. En Gringotts creemos que el núcleo mágico de nuestro campeón sería equiparable al de un mago de 25 años, pero lo más sorprendente es que, aún no ha terminado de madurar. Esto provocó que muchos jadearan de sorpresa, mientras las palabras, aún no ha terminado de madurar, se repetían en sus cabezas, y esto a su vez desencadenó otra pregunta. ¿Qué tan poderoso será cuando llegue a su madurez mágica? De vuelta con nuestro protagonista, tras haber completado el hechizo de recubrimiento, saltó al agua usando su habilidad de vuelo para facilitar su movilidad, por lo que llegó al fondo del lago en pocos segundos. Una vez abajo, cerró sus ojos y juntó sus palmas frente a él, como si estuviera rezando a la manera Muggle. Repentinamente extendió sus brazos a los costados, mientras que de todo su cuerpo surgía una ola de magia, que rápidamente recorrió todo el lago negro. Es bueno que la prueba comenzara justo en medio del lago negro.
Pensó Harry recordando de algunas de las teorías de Hermione y Daphne, sobre que su rango de detección podría ampliarse estando bajo el agua, ya que el agua de este lago, contaba con algunas propiedades mágicas muy leves, mismas que Harry pudo aprovechar para detectar a todas las criaturas dentro de la misma, tales como los otros campeones. Si tuviera que describirlas, diría que Flair desprendía una sensación de un suave calor, Cedric sería una sensación de una ventisca gentil, mientras que Víctor sería una pesadez oscura. Este último preocupó a Harry, pero concentrándose en su tarea actual, siguió buscando, encontrando las presencias del calamar gigante, algunos peces, y lo que más llamó su atención, una gran cantidad de criaturas reunidas, alrededor de 4 firmas mágicas. Según Hermione, los rehenes deben de estar en la aldea de los Selkie. Pensó nuestro protagonista antes de comenzar a volar / nadar a gran velocidad hacia donde había detectado las 4 presencias, y mientras avanzaba recordó que los Selkie son criaturas cuyo canto se encontraba dentro del huevo dorado. Ellos son más conocidos como los primos menos agraciados de las sirenas, seres mitad humano mitad pez. Mientras avanzaba algo llamó la atención del cuarto campeón, pues la presencia de Flair se mostró muy perturbada. Esto hizo que Harry se detuviera, pues su magia transmitía un sentimiento de desesperación y miedo. De repente la presencia de Flair comenzó a debilitarse. Sentir esto fue más que suficiente para que el complejo de héroe de Harry entrara en acción, por lo que cambiando levemente de trayectoria, fue a tratar de ayudar a la campeona francesa. En el gran salón, todos o al menos la mayoría se preguntaban por qué Harry cambió de dirección tan abruptamente, pregunta para la cual no tuvieron respuesta, al menos de momento. Sin embargo, nosotros debemos retroceder unos instantes, y ahora podemos encontrar al representante de Francia, nadando a través de las oscuras aguas del lago Negro, mientras el estrés de estar a contrarreloj para salvar a su hermana hizo que casi desperdiciara toda su energía nada más iniciar la prueba, y entonces supo que estaba en problemas cuando el primer indicio se manifestó como un tirón en su tobillo. Por instinto miró hacia abajo encontrándose con unos pequeños, pero largos tentáculos alrededor de su tobillo. Dichos tentáculos pertenecían a la parte inferior de una pequeña criatura verde con dientes afilados. Un Grindylow. Pensó un poco sorprendida antes de apuntar su varita a la criatura, lanzando un hechizo silencioso. Ese hechizo apenas tuvo el efecto deseado. Esto hizo que la francesa se sintiera un poco frustrada, habiéndose olvidado de su debilidad elemental al ser parte vela, eso sin mencionar su dificultad para utilizar la magia no verbal. De repente a un lado del Grindylow inconsciente, apareció otro, mismo que rápidamente sujetó su tobillo. Fue entonces que más criaturas comenzaron a aparecer de entre las algas, por lo que la rubia al borde de la desesperación trató de utilizar más maleficios, pero desafortunadamente cada uno era más débil que el anterior, y a medida que se veía superada por aquellas criaturas acuáticas un solo pensamiento se repetía en su mente. Gabrielle, debo llegar hasta ella. Desde que se enteró que ella era su rehén, Flair se había olvidado por completo del torneo, solo deseando poder llegar con su hermana para asegurarse de que ella estuviera bien y a salvo. Inevitablemente a su mente llegaron las estadísticas sobre la muerte de otros campeones a lo largo de la historia del torneo. Esto hizo que inevitablemente sintiera miedo, mismo que se hacía cada vez más fuerte a medida que su poder disminuía, y justo cuando sintió que perdía la conciencia, por el rabillo de su ojo logró divisar una silueta que con un simple movimiento de mano provocó una onda de choque que empujó a los Grindylow lejos de la chica parte criatura. Flair no sabía si aquella silueta sería un aliado. No obstante, a medida que el desconocido se acercaba, un nuevo sentimiento la rodeó, uno que ya había experimentado antes, durante la primera tarea, más específicamente cuando cierto mago mestizo liberó su poder. Entonces los vio, aquellos ojos de color verde esmeralda. Harry. Artículo, el ahora identificado como Harry le dedicó una pequeña sonrisa, antes de mirar en todas direcciones como si buscara algún rastro de los Grindylow. La chica rápidamente se percató del hechizo recubrimiento, reconociéndolo al instante. Por supuesto, solo él sería tan poderoso como para pensar en usar ese hechizo. Pensó, volviendo a mirar a los ojos de su salvador, los cuales parecían llamarla. En ese momento el último de los Potter realizó algunas señas, tratando de indicarle a Flair el camino hacia la aldea de los Selkie. Afortunadamente la rubia logró entenderlo, así los dos se disponían a avanzar, pero era evidente que la campeona de Beaux Batons no podía seguir el ritmo del mago más joven, para quien no fue difícil darse cuenta, y si bien no tenía ninguna obligación de ayudarla, su complejo de héroe lo hizo actuar sin pensar. Extendiéndole su mano, la rubia de ojos azules lo miró confundida por unos momentos mientras, ¿por qué me está ayudando?
Con su poder él podría estar a punto de terminar esta tarea. Ese último pensamiento era muy acertado, pues Harry con su inmenso poder podría atravesar el lago negro en cuestión de minutos, pero no lo hizo. En su lugar, estaba ofreciéndose a ayudarla, y aún con el enigma en su mente, la campeona un cuarto vela, tomó la mano ofrecida, inmediatamente sintiendo como el poder de Harry recorría su cuerpo como un shock eléctrico, que lejos de ser molesto o incluso doloroso, para Flair fue la sensación más estimulante que ha experimentado. No podía describirlo, pero esa sensación era algo que quería sentir más, pero los pensamientos sobre bienestar de su hermana la obligaron a concentrarse, logrando ver cómo el cuarto campeón parecía murmurar un hechizo, enviando más magia hacia el recubrimiento, mismo que pareció extenderse desde el brazo del último Potter hasta cubrir completamente a la campeona francesa. Creo que así será más fácil comunicarnos. Harry habló tranquilamente, sorprendiendo a Flair, pues había escuchado a Harry hablar en perfecto francés. ¿Cómo es que puedo entenderte?, preguntó en su idioma natal, pero aún así nuestro prota lo escuchó en español. No estoy seguro, pero no tenemos tiempo para averiguarlo ahora. El ojiverde respondió / le recordó, y así ambos retomaron el trayecto hacia la aldea de los Selkie. Flair estaba asombrada por la velocidad a la que se movían, no comprendía cómo es que ahora se sentía tan cómoda e incluso segura, nadando en el lago que había amenazado su vida minutos antes. Debido a las preocupaciones de la francesa, el trayecto se le hizo bastante eterno, pero aún con eso, poco a poco la aldea submarina apareció ante ellos, acercándose a la que parecía ser la calle principal. Ambos campeones lograron divisar a un gran número de Selkie, todos observándolos con una mezcla de ansiedad y anticipación, mientras algunos parecían estar cantando. Sin embargo, debido al hechizo de recubrimiento, no podía distinguir las voces, y entonces ambos los vieron. Los rehenes se encontraban flotando en el centro del pueblo, sujetados a una estatua mediante cuerdas hechas de algas, justo a un lado de Hermione. Ambos encontraron a lo que podría describirse como una versión miniatura de Flair. Está claro que la mente de la rubia mayor se vio inundada por una reconfortante sensación de alivio, y aún sin soltarse de las manos, ambos campeones se acercaron a sus respectivos rehenes, con la rubia examinando a su hermana en búsqueda de alguna herida, internamente suspirando de alivio al no encontrar herida alguna. Por su parte, nuestro protagonista se encontraba tranquilo al ver cómo su esposa estaba a salvo. No obstante, Hermione despertó de golpe, asustándose al estar debajo del agua. Esto hizo que soltara todo el aire que tenía en sus pulmones. Al ver esto y sin perder tiempo, el último de los Potter sujetó a su esposa por los hombros, para después darle un beso, mediante el cual transfirió algo de oxígeno, pero al mismo tiempo permitió que la bruja nacida de Muggles, superada el shock inicial, tras separarse del beso, Hermione miró a su alrededor, notando que se encontraba en medio de la aldea de los Selkie, además de percatarse de cómo su esposo se encontraba tomado de la mano con la campeona de Beaux Battles. Harry, al darse cuenta de esto, así que nuevamente envió más poder a recubrimiento, para esta vez sujetar la mano de Hermione, permitiendo así que ella también se cubierta por su hechizo. Una vez completado el hechizo, Harry habló. No es lo que crees. Y así el jefe de 5 casas comenzó a contar todo desde el inicio de la tarea, lo cual iba desde sus reacciones al enterarse de quiénes eran los rehenes, él cómo había activado el encantamiento de recubrimiento, el pulso de magia que usó para localizar a todas las criaturas dentro de las aguas del lago, como a medio camino sintió que la presencia de Flair parecía estarse debilitando, cosa que activó su complejo de héroe, lo cual lo hizo ir a salvarla, y él como después la ayudó a llegar a la aldea submarina, debido a que su hermana era su rehén. Una vez con toda la información recopilada, la bruja más lista de su generación se relajó, conociendo bien al chico frente a ella, supo que era verdad. Fue en ese momento que una nueva presencia llamó la atención de los tres, quienes se giraron para ver a Víctor Krum semitiburón, acercarse para morder la cuerda que sostenía a su rehén, y sin el menor cuidado posible, arrastró la pobre chica de regreso a la superficie. Esto hizo que los representantes de dos naciones diferentes recordaran la situación en la que estaban, por lo que sin dejar de tocar al campeón de Gringotts, Hermione se acomodó para tomarlo / sujetarlo del hombro, de esta forma liberando su mano izquierda, en la cual tras invocarla, apareció la espada de Gryffindor, misma que utilizó para cortar las cuerdas que sostenían tanto a Hermione como a Gabrielle, esta última siendo sujetada por su hermana, quien, por indicaciones de su compañero campeón, junto a Hermione abrazaron a Harry por el cuello, colocando a Gabrielle en medio de los tres. Sujétense fuerte.
Harry les pidió, antes de comenzar a liberar poder, logrando sentir la presencia de Cedric acercarse. Esto permitió que Harry canalizara gran parte de su poder en su siguiente hechizo, así que apuntando su varita hacia abajo murmuró: ascendió. Repentinamente los 4 estudiantes salieron disparados hacia arriba a una velocidad indescriptible, pues su ascenso combinaba el impulso del hechizo potenciado, con la propia velocidad de Harry, tomándoles aproximadamente 10 segundos alcanzar al campeón búlgaro, mismo que tuvo que frenar debido a la sorpresa de ver cómo sus oponentes se alejaban de él, cosa que lo llenó de frustración. Antes de disponerse a retomar su viaje de regreso con el grupo de nuestro protagonista, llegar a la superficie fue solo cuestión de segundos, atravesando el agua de la superficie muy fácilmente, y ahora quedando suspendidos por lo menos 1 metro sobre el agua. Nada más salir, Gabrielle jadearía por aire, despertando de golpe, mientras que nuestro prota había dejado de enviar magia a su hechizo, lo que hizo que el recubrimiento se disolviera en el aire. Por su parte Hermione, que también estaba jadeando por aire, miró a su alrededor notando la plataforma de inicio, donde ahora se encontraba Madame Pomfrey esperando a los competidores y sus rehenes. Por allá Harry, le dijo llamando la atención de su esposo, quien sin dudarlo voló hacia la plataforma. Nada más aterrizar en el lugar, la Medibruja comenzó a atenderlos, mientras que la campeona francesa se arrodillaba a un lado del pequeño banco donde la enfermera había colocado a su hermana. Una vez se aseguraron de que la joven Bella estaba bien, Madame Pomfrey llevó su atención a Hermione, para comenzar a revisar. Por su parte Flair estaba teniendo una conversación en francés con Gabrielle, tras la cual se giró para acercarse a Harry, tomó su mano para poder hablar sin problemas de lenguaje. Muchas gracias, no solo salvaste mi vida contra los Grindylow, sino que también ayudaste a salvar a mi hermana. No sé cómo pagártelo. Justo cuando Harry estaba por responder, la rubia de ojos azules pudo sentir cómo su poder de Bella regresaba, y junto con él, sus instintos de Bella, los cuales reaccionaron ante el poder del último poder. De repente la campeona se vio envuelta en una pequeña aura de fuego, misma que se extendió hasta cubrir al campeón de la nación Goblin, y entonces Harry sintió como la magia de la rubia se acumulaba en su pecho, más específicamente en la parte sobre su corazón. Hermione junto a Madame Pomfrey y Gabrielle se asombraron al ver cómo poco a poco en el pecho del ojiverde, la imagen de un ave de fuego se materializaba. En ese momento el poder de Harry reaccionó, manifestando su aura de relámpagos, que bailó en armonía con el aura de Flair. Sin previo aviso la campeona francesa besó al último poder. Esto hizo que el aura de ambos estallara creando un destello plateado con púrpura, que duró unos segundos, y cuando la magia finalmente se disipó, se vio a Flair separarse levemente del confundido adolescente diciendo algo que dejó a todos asombrados. Finalmente, te encontré, mi amor.